estando de por medio el interés general, el interés de la nación, en el conflicto que ha surgido por parte del gobierno que preside la señora Corcholata como presidenta espuria, de querer parar, de querer entrometerse en la independencia del Poder Judicial Federal, concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haberse aprobado por 8 ministros que es posible llevar a cabo una revisión del procedimiento para la reforma constitucional al Poder Judicial. Ya salió el testaferro Hediondo Noroña a hacer amenazas, hostigamientos a los ministros de la Corte, advirtiéndoles que no den un paso más, que porque van a actuar en su contra, que porque esas reformas fueron producto de la voluntad del pueblo y que no tienen facultades para ir en contra del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y ello es una muestra de que estamos viviendo un régimen autocrático, un régimen abusivo, en donde ya no existe un Estado de derecho y en donde, a costa de pisotear la Constitución, estos sátrapas son capaces de llegar hasta los crímenes más horrendos, como son el terminar con la libertad de las personas y fundamentalmente con la independencia del Poder Judicial. Y para estar en contexto me permito exhibir las iracundas y amenazantes declaraciones de el Hediondo Noroñas así. Que están llegando son gravísimos, inaceptables en una república con división de poderes, y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia del Poder Judicial, están con su actitud atropellando a la república misma, al Poder Legislativo, al Constituyente Permanente, al Poder Ejecutivo y, reitero, al soberano. Es verdaderamente indignante que la Corte, en su racismo y clasismo feroz, mayoritariamente, sigan planteando en los hechos que el pueblo no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras. Es verdaderamente monstruoso. ¿En qué escuela estudiaron derecho? Y que me expliquen los alcances del artículo 39 constitucional. ¿En qué escuela estudiaron derecho? Y que me expliquen en qué lugar dice que la Corte puede revisar. Bueno, este sujeto a legua se ve que es un ignorante, pero además un arbitrario y autoritario. Habla que le expliquen qué dice el artículo 39 de la Constitución Federal y yo se lo voy a explicar. Aunque este es un sociólogo de cuarta que no sabe de derecho ni papa, pero señala el artículo 39 que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar su forma de gobierno. Pero esto no debe entenderse como que si el pueblo tuviera la facultad en fast tracks de hacer reformas a la Constitución. No, porque el artículo 41 de la misma Constitución Federal establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Es decir, que tiene que ejercer su derecho de petición establecido en el artículo 35 de la misma Constitución Federal. Pero el Noroñas, como es un ignorante, pero además es un testaferro de la señora Corcholata,
y que además es un individuo que no tiene calidad moral, pues está utilizando el artículo 39 como si el pueblo fuera absoluto para de un plumazo hacer reformas a lo pendejo como la reforma que envió el narcopresidente antes de irse mucho a la chingada. Y por otro lado, pues el señor Roñas es un individuo que no tiene moral, porque se entiende como que una persona tiene moral cuando conoce las normas de lo que es bueno y de lo que es malo, es decir, del bien y del mal. Porque la calidad moral es la calidad, o mejor dicho, la capacidad que tiene la persona para examinar el valor moral de sus propios actos. Y el señor Roñas no tiene moral, no tiene calidad moral, no es un sujeto capaz de estar haciendo ese tipo de amenaza a la Corte con el fin de que ya no vayan a hacer revisión a la indebida reforma constitucional al Poder Judicial, porque sirve a los intereses de un régimen autocrático como el que representa la señora Corcholata, que es más de lo mismo. Y para acreditar que el señor Roñas no tiene ninguna calidad como persona humana para hacer señalamientos y además abusivos y autoritarios, me permito exhibir una denuncia de su hermana Rosa, en donde lo acusa de misógino y además se le pinta de cuerpo entero su carácter arbitrario, su carácter abusivo, mediocre, de ruindad y además de ser un ecoloco, o sea, un cochino, un tipo hediondo así. Gerardo 185 aquí y me gritaba así, ¡hija de puta! ¡Provocadora! Hermana de Noroña en contra del inbanable ecoloco lo va a denunciar por violencia. A Noroña Noroña. El hombre que es tan bueno para los gritos como para las justificaciones. La verdad es que no sorprende para nada lo que está pasando con su hermana, porque, si lo analizamos bien, el tipo siempre ha sido así, agresivo, conflictivo y con esa actitud de, soy el macho alfa. Y no es que sea un secreto, ¿eh? Desde hace años lo hemos visto en acción, no solo en la Cámara de Diputados, donde no puede pasar una sesión sin armar una bronca, sino en cualquier foro donde se le presente la oportunidad de despotricar. Vamos, si pudiera pelearse con su reflejo en el espejo, lo haría. Noroña ha hecho de la agresión su tarjeta de presentación. Si bien muchos lo han defendido bajo el argumento de que es frontal o dice lo que otros callan, lo cierto es que eso no es más que una excusa barata para justificar lo injustificable. Porque una cosa es ser directo y otra muy diferente es ser grosero y violento. Desde su pasado como activista, siempre tuvo esa fama de ser un tipo difícil, pero lo que empezó como una actitud desafiante contra el sistema, ha terminado convirtiéndose en una arrogancia desmedida y en un comportamiento que roza lo patológico. ¿Y qué podemos decir de su relación con el gobierno de AMLO? Porque al final, Noroña es uno de esos personajes que han crecido a la sombra de la llamada 4T, escudándose en esa narrativa de, somos los buenos, ellos son los malos. Bueno, se le pinta de cuerpo entero al hediondo, al cochino ecoloco. La realidad es que es un tipo convenenciero, es un tipo que ni siquiera es un individuo ecuánime, fue 2 veces diputado federal, nunca ha trabajado y por los azares de la política, pues sirve a los intereses primero del narcopresidente, que ya se fue a la chingada, y ahora de la corcholata, porque es la forma de sostener un desgobierno que va a desembocar en una dictadura, en un régimen autocrático, como ya está dando color la corcholata, de que va a ser más de lo mismo
y va a seguir con su política o despolítica, diría yo, de abrazos y no balazos, y va a avasallar a la Suprema Corte, que es el único poder que servirá de contrapeso a los excesos del gobierno, y que con la reforma al Poder Judicial, que no se ajustó al procedimiento que señala el artículo 135, a raíz de suspensiones que han otorgado jueces de distrito para que no se publique el decreto que por el abuso de autoridad del narcopresidente se hizo, y además otras suspensiones para que el procedimiento relativo a la elección de los candidatos que está llevando a cabo el INE y los senadores se detenga. Pues ahora el hediondo está saliendo a la palestra como un testaferro, como un sujeto abusivo, para defender a la señora Corcholata. Pues la intención es imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista. Y termino mi comentario, pues, en el sentido de que el señor Roñas no tiene ninguna calidad moral para hacer descalificaciones al Poder Judicial. Y por otro lado, tampoco tiene capacidad jurídica, pues está actuando simplemente con un carácter autoritario, pero se está desviando de lo que nuestro texto constitucional establece con relación a que la Corte está facultada para analizar, para revisar el procedimiento que se llevó a cabo por parte del Congreso de la Unión, por parte de las legislaturas de los estados, en cuanto a la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y lo cierto y claro es que el pueblo nada tiene que ver en la iniciativa de reformas al Poder Judicial que mandó el que fue narcopresidente, sino que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, por medio del voto popular para elegir a sus candidatos a presidentes, a diputados y senadores. Pero en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene por qué haber un voto popular, porque se atentaría con el artículo 49, o mejor dicho, se está atentando con el artículo 49 de la misma Constitución, que señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Este último depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales electorales, tribunales colegiados de apelación, unitarios y juzgados de distrito. Y debe de defenderse el interés general de la nación, porque si se salen con la suya el señor Noroñas como testaferro de la señora Corcholata, se va a imponer un sistema dictatorial en donde la Constitución va a ser letra muerta y va a ser una fachada simplemente para que la Corcholata imponga su cuarta transformación, que fue inicio del fracasado señor Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.